Señores asambleístas, acusadores, defensa del presidente, asambleístas, ciudadanos, periodistas, todos los presentes. Mi nombre es Mario Cubi Santa Cruz, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión abogado. Importante aclarar que al momento ejerzo el cargo de viceministro de Gobernabilidad en el Ministerio de Gobierno del Ecuador. Sin embargo, en este día y hora comparezco en calidad de abogado experto, en virtud de haber sido convocado por el secretario relator de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización, mediante oficio ANCFCP 2023-0102, en virtud de la experiencia como docente universitario en Derecho y decano de la Facultad, ex decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Ecotec. Para, desde el ámbito de la técnica constitucional y penal, aclarar a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político sobre la procedencia de la acusación política contra el presidente constitucional de la República. Ya el doctor Benavides, que me precedió en la palabra en su comparecencia, explicó la validez de estas actuaciones. Respecto a la procedencia de la acusación política contra el presidente de la República, es esencial recurrir a la Constitución del Ecuador, que en la parte relevante del artículo 129 establece que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o del vicepresidente a solicitud de al menos la tercera parte de la Asamblea. En los casos, en el relevante para esto, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Considerando la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas Zapata, Veloz, Fajardo y Pazmiño, formalmente notificada a la Corte Constitucional el 24 de marzo de 2023, mediante dictamen 1-23 DJ 23 de 29 de marzo del 2023, la Corte estableció el objeto del proceso de este enjuiciamiento político en los siguientes términos. Primero, inadmitir la solicitud de juicio político respecto de los cargos primero y segundo de la acusación, concernientes al delito de concusión. Segundo, admitir la solicitud de juicio político del tercer cargo de la acusación, concerniente al delito de peculado. Y tercero, disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como el contenido de la sesión octava de la solicitud titulada otros indicios que vulneran el principio de confianza. Además, en los párrafos 97 y 98 del mismo dictamen, los magistrados enfatizan que los hechos, alegaciones y pruebas relativas a los cargos que no han superado el examen de admisión, al igual que los hechos, alegaciones y pruebas relativas a cuestiones incluidas en la solicitud que son ajenas a las causales del 129 de la Constitución, no pueden ser parte de un eventual juicio político contra el presidente de la República. Continúa la Corte, indicando que la naturaleza agravada del juicio político al presidente implica que su responsabilidad política no se puede determinar por razones distintas de las causales taxativas del artículo 129 de la Constitución, puesto que en nuestro sistema constitucional este juicio no se fundamenta bajo un mecanismo de pérdida de confianza. Finalmente, esta Corte debe recordar a la Asamblea Nacional que este procedimiento de juicio político constituye la mayor expresión del ejercicio de facultad de fiscalización de la función legislativa. Así, esta atribución bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Así, queda claro que no solo por lo establecido en la Constitución, sino también por lo expresamente dispuesto por la Corte Constitucional, el proceso de juicio político y el análisis de ustedes, señores miembros de la Comisión, debe limitarse a los hechos, pruebas y argumentos relacionados exclusivamente al presunto peculado en caso Flopec admitido por la Corte. Cualquier otro elemento, argumento, prueba, narrativa u opinión debe ser ignorado y desechado por los señores miembros de la Comisión y los asambleístas del Pleno cuando les corresponda ir a votación. El no hacerlo equivaldría a desacatar el dictamen de la Corte Constitucional, lo que significaría violar y activar los artículos 21, 22, 162, 163 y 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que, vale aclarar, podría acarrear la destitución del cargo.
Con esto pasemos entonces a entender a qué se refiere el presunto delito de peculado, que es lo único de lo que se puede tratar este juicio político. El Código Orgánico Integral Penal establece el peculado en el artículo 278. Los servidores públicos y personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, o los proveedores del Estado que en beneficio propio de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que lo representen, piezas, títulos, documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo en la parte relevante. Y es que peculado no es otra cosa sino abusar de recursos del Estado. Profundicemos un poco y analicemos lo que en derecho llamamos los elementos objetivos del tipo penal de peculado. Lo mencionaba ahí el doctor Benavides. El sujeto activo calificado, quien realiza el acto. El sujeto pasivo, es decir, el titular del bien jurídico lesionado. El verbo rector, que en este caso puede ser abuso, apropiación, distracción o disposición arbitraria de fondos públicos. Esta definición y estos elementos son importantes, pues aunque no se necesite enjuiciamiento penal previo para el proceso de juicio político, y eso está claro, los interpelantes sí deben por lo menos demostrar que el presidente de alguna manera adecuó su conducta a uno de los 4 verbos rectores que establece el peculado en nuestra legislación: abusar, apropiar, distraer o disponer bienes de fondos públicos. Es claro, al menos hasta ahora, faltan pocos días para el final del término de práctica de pruebas, no existe documento, testimonio ni pericia que haya demostrado que el presidente de la República haya adecuado de manera directa su conducta al tipo penal del peculado. En virtud de esta realidad, el desarrollo del proceso ha demostrado que, aunque no se lo dice de manera directa o expresa, ni se lo ha redactado en el documento de solicitud de juicio, se está intentando llevar esto a una comisión por omisión. Básicamente decir que el presidente sea responsable por un presunto peculado cometido por otro u otros funcionarios públicos. Para analizar este planteamiento hay que considerar los artículos 23 y 28 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 23 establece que la conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. Sin embargo, esto no puede ser leído por sí solo. Tenemos que acoplarlo al artículo 28, que indica: la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Se encuentra en posición de garante, continúa el artículo 28, la persona que tiene la obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico. Así, esto se llama un candado. Vemos, para que exista una omisión dolosa, debe establecerse que una de las personas supuestamente responsables se encuentre en esa posición de garante por uno de estos 4 elementos. Ninguno permite llegar a una comisión por omisión en delitos contra la administración pública, como lo es el peculado. Así, toda narrativa que pretenda ser responsable el presidente de la República por un presunto peculado cometido por otra persona, bajo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es improcedente. La tercera figura que se ha escuchado en este proceso es que el presidente de la República podría tener una supuesta responsabilidad política ya de carácter general, lo que parecía asemejar este proceso a un juicio político formal, a un voto de censura, a una pérdida de confianza, de esos procesos que vemos que se dan, por ejemplo, en el Parlamento español o en sistemas parlamentarios europeos. Es importante entender la diferencia clara entre un juicio político y un voto de censura. Hay que recordar que la Corte Constitucional, en el propio dictamen, establece que toda la sección 8 de esta acusación, que hablaba de indicios de pérdida de confianza, no puede ser utilizada en el proceso de la Asamblea Nacional. Existen, como les decía, países parlamentarios y unos cuantos presidencialistas con líneas parlamentarias o con una concepción parlamentaria, que ha establecido en su Constitución la posibilidad de un voto de censura o de pérdida de confianza. Ese no es el caso del Ecuador. En nuestro ordenamiento jurídico
el juicio político, como ya se ha dicho y ha aclarado la propia Corte, es un juicio agravado, es un proceso agravado que tiene que regirse a lo que establece el artículo 129 de la Constitución, ni más ni menos. Por si esto fuese poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos además ha establecido que la figura del voto de censura es incompatible con los regímenes presidencialistas, pues puede entenderse como una afectación a la institucionalidad del Estado al contar el presidente con el apoyo popular y la votación que le da legitimidad. Es decir, que más allá de que el control político es una facultad propia de la Asamblea Nacional, asimilar este proceso a un voto de confianza es equivocado e impertinente. El juicio político, a pesar de no ser jurisdiccional y tener una característica o naturaleza política, tiene una etapa en la que estamos ahora mismo de prueba, donde se conocen los elementos, los alegatos, los argumentos y en virtud de los cuales, con la verdad y los hechos, tienen que decidir los asambleístas. En resumen, si bien no hay que probar peculado a nivel judicial, no son exigibles en este proceso los estándares de prueba de un proceso penal y tampoco se necesita contar tan siquiera con una investigación penal previa, sí se debe de contar con hechos veraces, conducentes a tratar de que se configure alguno de los delitos establecidos en el 129, en este caso el peculado. Estos límites y reglas a la atribución de la Asamblea Nacional para enjuiciar al primer mandatario busca reforzar ese rigor con el que debe llevarse el procedimiento de enjuiciamiento que continúa ratificando la Corte Constitucional. Por lo tanto, si no existen hechos que puedan conducir a demostrar el cometimiento directo de peculado por parte del señor presidente de la República, el juicio político simplemente no procede. La Organización de Estados Americanos, a través de la Carta Democrática Interamericana, ha establecido que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos y todas las funciones del Estado están obligados a promoverla y defenderla. Es de hecho el primer artículo de la Carta Americana de la Democracia. En concordancia, la democracia representativa